Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 14 de noviembre del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 7 de Escuela Sabática, que se tituló Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Me gustaría conceptualizar lo que significa lealtad, con el propósito de enfatizar la razón del estudio de la lección de esta que estudiamos durante esta semana. Es en el significado bíblico, la lealtad es una virtud suprema de compromiso, amor y devoción inquebrantable, principalmente hacia Dios, pero también hacia otras personas y principios. Va más allá de la mera fidelidad, ya que implica una conexión emocional y de cariño profundo que resiste las dificultades. Se manifiesta en la confianza, la obediencia y la perseverancia, como se ejemplifica en personajes bíblicos y en el propio carácter de Dios. Cuando nosotros somos leales a Dios, el Señor siempre va a ocupar el lugar que le corresponde, siempre el primer lugar, en cualquier momento, lugar y circunstancia. Esto habla fuerte y claro respecto a cómo nos encontramos espiritualmente. Siempre es tiempo de consagrar y reconsagrar nuestra vida a Dios, de renovar nuestros votos y nuestro pacto con el Señor. Domingo 9 de noviembre, el pacto en primer lugar. ¿Por qué el pacto en primer lugar si lo apremiante era prepararse para la guerra y tomar posesión de la tierra prometida? Pero luego que habrían de establecer un pacto con la nueva generación, pero lo primero era que habrían de establecer un pacto con la nueva generación que había crecido, nacido y se había desarrollado en el desierto. Desde que el pueblo salió de Egipto y se puso rebelde, su espiritualidad había decaído al punto, no te bien, de desaparecer. Y toda la generación que nació en el desierto no había sido circuncidada, y se hacía necesario hacerlo porque la circuncisión era el símbolo señalado del pacto. Era necesario poner a Dios en primer lugar. Era necesario, en primer lugar, restablecer la vida espiritual del pueblo hebreo. Cuán profundamente debería esto hacernos reflexionar, cuán profundamente debería esto hacernos detener un poco y reflexionar respecto de nuestra vida y situación espiritual. Debemos en realidad preocuparnos cada día en buscar en primer lugar el reino de Dios y fomentar una relación plena, ininterrumpida con el Señor. Busquemos primero el reino de Dios. Lunes 10 de noviembre, la Pascua. Tan mal estaba la situación espiritual del pueblo que el pueblo no había celebrado la fiesta de la Pascua desde que fueron liberados del yugo egipcio. Y ahora, antes de tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo habría de celebrar la Pascua, porque la Pascua tiene un gran significado de liberación y de salvación. El Señor estaba dirigiendo a Josué para que retomara su vida espiritual y pusieran en primer lugar lo primero. El día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua, note bien, y quedó instituida la cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado en la Pascua. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas
como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Por eso es importante, como decíamos, no en la cruz del Calvario todavía no había perdón de pecados, sino es importante que nosotros conozcamos y estudiamos del santuario, porque hasta que hay intervención, hasta que nosotros vamos al Señor y le pedimos que intervenga por nosotros, hasta entonces, cuando el Señor interviene por nosotros en el santuario celestial, hasta entonces hay perdón de pecados. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Recordemos que la redención es individual. Debemos ir al Señor, debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Martes 11 de noviembre, altares de renovación. El altar nos lleva a renovar nuestro pacto con el Señor, nuestra vida devocional y nuestra condición espiritual. Pero también el altar era un instrumento para que nos mantuviéramos fresca en la mente lo que el Señor había hecho con nosotros y por nosotros. En la medida que contemplamos la gloria de Cristo, seremos transformados a su imagen. Necesitamos tener la fe que obra por amor y purifica a la persona. El corazón será renovado y nacerá en nosotros el deseo de obedecer a Dios en todas las cosas. Vi que el Israel de Dios debe levantarse y renovar su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. La codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor, note bien, al mundo, compenetran todas las filas de los observadores del sábado. ¿Y quiénes son los observadores del sábado? Nosotros como adventistas del séptimo día. Estos males están destruyendo el espíritu de sacrificio entre el pueblo de Dios. Los que albergan esta codicia en su corazón no se dan cuenta de ello. Ese mal se ha apoderado de ellos imperceptiblemente, y a menos que lo desarraiguen, la destrucción será tan segura como la de Acán. Miércoles 12 de noviembre, escrito está: el pacto habría sido escrito en roca que no había sido mancillada por ningún metal o instrumento humano. Allí Josué cumplimenta la orden que Moisés le da de parte de Dios una vez que la promesa de la tierra prometida hubiera alcanzado cumplimiento. El pueblo no debió olvidarse de vivir en la tierra prometida de acuerdo con los principios, decretos y estatutos que el Señor les había dado. Es interesante notar que el simbolismo del monte Gerizim y el monte Ebal, el primero enmarcaba las bendiciones y el segundo las maldiciones, porque eso era, note bien, un reflejo de la manera cómo habrían de responder al pacto. Es decir, si lo respetaban, recibirían bendición; si lo rompían o violaban, recibirían maldición. Y sin embargo, si su respuesta fuera negativa, desde entonces se muestra el maravilloso amor de Dios, la misericordia del Señor, porque de acuerdo con la ley ceremonial había esperanza para el pecador por medio del simbolismo del corderito que era sacrificado en el altar del sacrificio y que señalaba a Jesucristo, quien se convertiría en nuestro sustituto y garante. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más y más a fin de revelarles mejor su voluntad. Jueves 13 de noviembre, anhelando su presencia. El Señor anhelaba estar en medio de su pueblo. Esa fue la razón por la cual le pide a Moisés que le hiciera un santuario. La pregunta sería: ¿y nosotros realmente anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida? La respuesta es drástica. Podemos ver que tristemente nuestra vida está llena de tantas cosas, incluso cosas buenas, pero que se han convertido en un ídolo para nosotros porque han ocupado el lugar que le corresponde a Dios. El pueblo nuevamente erige el tabernáculo porque la presencia de Dios quería estar entre ellos. No debería haber algo más importante para nosotros que mantenernos siempre en la compañía de nuestro Dios. Y porque la presencia de Dios estaba con ellos, pudieron obtener la victoria sobre los cananeos y poseer la tierra prometida.
Y después de que el pueblo experimenta la maravillosa presencia de Dios y es consciente de todo lo que Dios ha hecho por ellos, entonces, ¿cómo no seguir anhelando la presencia de Dios en sus vidas? Es el hombre el que cambia su relación con Dios. Muchos se colocan en un punto desde el cual no pueden reconocer su gracia ni su salvación. Nada se dejó sin hacer de lo que Dios podía realizar en favor nuestro. En el carácter de su Hijo nos dio un ejemplo perfecto del suyo, y la tarea de los seguidores de Cristo, note bien, consiste en crecer a su semejanza mientras contemplan la excelencia incomparable de su vida y carácter. Reflejarán la imagen de Cristo a medida que miren a Jesús y respondan a su amor. Para estudiar y meditar. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se construyó un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos pronunciados desde el Sinaí, esculpidos en las tablas de piedra de zafiro, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en el libro, la Torá. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre la cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que ésta lo alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo representada en el altar del sacrificio. El maravilloso plan de salvación, la maravillosa gracia de nuestro Señor. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza, tal como era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recorrer y lamentar sus faltas, no han de espaciarse en sus experiencias religiosas, en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto: el examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias. Todo esto se ha hecho. Ahora han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma de los brillantes rayos del sol de justicia. Queridos amigos y hermanos, cualesquiera que sean las circunstancias que estemos enfrentando, no debiéramos dejar de reconocer a Dios y dejar de serle leales. Bajo cualquier circunstancia, el nombre del Señor debe ser alabado. Debemos mantener nuestra lealtad y adoración al Señor, aún en medio del conflicto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.